peso del cabezal y la acción de momento flector, ¿no? Aquí en este caso, estamos, el ejercicio nos dice que el momento flector está actuando en esta dirección, por ejemplo. Entonces, cuando entramos si consideramos las coordenadas, ¿no?, de los pilotes, a la izquierda negativo y a la derecha positivo, la situación más crítica con presión sería con XY positivo, ¿no? Aquí para los pilotes centrales, XY vale 0. Y si tuviésemos momento en la otra dirección, tendríamos que combinar, ¿no?, esos valores. Entonces, lo que tenemos que hacer también en un ejercicio, en un diseño final, es verificar si no va a haber levantamiento del pilote, ¿no?, por el momento flector. Entonces, si el momento flector es demasiado grande, se tendría que verificar la resistencia del pilote al levantamiento, que está en esa otra presentación que les había pasado la clase anterior, ¿no? Bueno, entonces aquí la solicitación total, que es de 2000 kilonewtons, la que está llegando aquí, ¿no?, a la base del cabezal, tenemos que sumarle el peso del cabezal, ¿no? Con eso tendríamos, en realidad aquí es 3080, es error de taipeo. Y aquí los pilotes más cargados serían estos, ¿no? Entonces, esta distancia es de 2.4 y la carga transmitida al pilote sería 3080 sobre 6 más 320 veces 2.4, que es XY, sobre dos pilotes que tienen una distancia de 2.4 metros al cuadrado, más los otros que tienen una distancia de menos 2.4, pero como todo es elevado al cuadrado, entonces son 4 pilotes veces 2.4 al cuadrado, ¿no? Entonces eso, la ecuación queda así. Y el momento flector lo que estaría haciendo es incrementar, ¿no?, la carga en el pilote por un delta P de 33.33 kilonewtons. Con eso obtenemos una carga total de 546.67 kilonewtons, menor a la capacidad, ¿no?, portante de cada pilote. Por lo tanto, este diseño puede funcionar para garantizar la estabilidad de la fundación ante esas cargas. No sé si quedó entendido hasta acá. Si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ok. Vamos a ver otro ejercicio de un pilote que de 10 metros de profundidad, totalmente en estrato arcilloso, y queremos para este pilote calcular la capacidad de punta, ¿no? Vamos a asumir un diámetro de pilote de 60 centímetros y resistencia al corte de la arcilla no drenada del orden de 50 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces habíamos visto que para eso necesitamos calcular un valor NC, dado por esta expresión, 6 más 1, 0,20 veces Z sobre dP, no mayor a 9. En base a esto,
obtenemos un valor de 26, entonces limitamos el valor de NC a 9. Oh, perdón. Y la capacidad de punta, de acuerdo a la norma ASH del RFD, está dada por NC veces SU, no mayor a 3.83 megapascales. Entonces ahí la capacidad de punta del pilote en estrato arcilloso sería 6 veces, perdón, aquí hay un error, sería 9, ¿no? Veces 50, que nos daría un valor de 450 kilonewtons por metro cuadrado. Ok, corrijan por favor o anótense. Aquí el NC no es 6 y es 9, ¿no? Entonces, este es un ejercicio simplemente para mostrar cómo calcular capacidad de punta en estrato arcilloso. ¿Ok? Y la carga de punta, bueno, aquí sería por 450, ¿no? Habría que corregir esa cuenta. Bueno, quien quiera hacer como eh, otras variedades, ¿no? De ejercicios pueden practicar este fin de semana, ¿no? El parcial lo vamos a hacer eh, para el día lunes 4 de la tarde. ¿Ok? Segundo parcial, lunes 4 de la tarde. Y aquí tienen otro ejercicio. Vamos a finalizar con este ejercicio. ¿Qué dice para el grupo de pilotes? Determinar la capacidad del grupo de pilotes. Eh, Nosotros calculamos la resistencia de los pilotes como un conjunto, como pilotes aislados, pero cuando estamos en estratos arcillosos puede darse el riesgo de la falla de bloque del grupo de pilotes. Entonces se hace una verificación, ¿no? Del grupo de pilotes. Aquí tenemos como dato pilotes de 12 metros de longitud, diámetro de 80 centímetros, SU 50 kilonewtons por metro cuadrado y en la base CU vale 90 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces este es el grupo de pilotes totalmente fundados en arcilla, separaciones de 2 metros 40. Y aquí la norma AASHTO indica, ¿no? En estos casos lo que son las dimensiones X, Y y Z del bloque. Z es la profundidad y X y Y sería el perímetro, ¿no? Del grupo de pilotes. Entonces ahí tenemos los valores ya de X y Y, que son de eje a eje, ¿no? De los pilotes externos. X vale 4 metros 80, Y vale 720 y Z vale 12 metros, ¿no? La resistencia del grupo de pilotes está dada por esta expresión, 2X más 2Y veces ZSU, donde SU es la resistencia al corte no drenada promedio de todos los estratos de arcilla, ¿no? Caso esta varía. Y SU sin barra sería la resistencia al corte de la arcilla no drenada en la punta del grupo de pilotes, es decir, en la base, ¿no? Del grupo de pilotes.
Y aquí, para la relación z sobre x menor a 2,5, aquí z sobre, que es nuestro caso, ¿no? Porque z sobre x sería 12 sobre 4,8. Ese valor nos da 2,5 cabalmente, ¿no? Entonces, para esa relación, nuestro coeficiente NC es calculado por esta expresión. 5 veces 1 más 0,2x sobre y veces 1 más 0,2z sobre eh, x, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, NC nos da un valor de 8,475. Caso que z sobre x sea mayor a 2,5, usaríamos esta otra expresión, que no es el caso. Y ahí, obteniendo, ¿no?, el valor de NC, calculamos la capacidad del grupo, ¿no?, de mi pilote en función a esa expresión que vimos al inicio de la presentación, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí los valores de x, y, z, su barra, x, y, nc y su, tenemos esta expresión que nos lleva a una capacidad de grupo, ¿no?, de pilotes de 40.760 kilómetros. Y ese valor lo tendríamos que comparar con la carga que está llegando a mi pilar más el peso de la fundación. ¿Ok? Entonces esta es una verificación que se hace cuando tenemos pilotes totalmente fundados en estratos arcillosos. ¿Ok? El factor de minoración es 0,55 en este caso para verificación de grupo de pilotes, y la carga nominal efectiva, ¿no?, del bloque de pilotes sería de 22.418 kilonewtons. ¿Ok? Aquí hay algunos comentarios finales. Para quien quiera ver, digamos, ejercitarse, ¿no?, para el día lunes del parcial, como dije, lo vamos a hacer 4 de la tarde. Puede ver este ejercicio, ¿no? Intentar resolverlo, ¿ok? Y aquí hay algunos comentarios finales de asentamiento de pilotes que se calcula, ¿no? El asentamiento de pilotes en suelos cohesivos, por ejemplo, puede calcularse de la misma forma que veíamos asentamientos en zapatas, imaginándonos que el pilote está compuesto por una zapata equivalente, ¿no? Eh, donde esta zapata equivalente se toma de la siguiente manera. A 2/3 de mi grupo de pilotes se calcula esta relación, y esta es la propuesta de Terzaghi, y se proyecta, ¿no?, a una determinada profundidad Z con pendiente 1 a 2 en ambas direcciones, esta zapata equivalente, ¿no?, que en otras palabras va a tener dimensiones B más Z y Z más Z.
Hay otras en la norma, van a poder ver otras formas cuando se tienen suelos blandos, suelos rígidos. En la norma que les pasé van a tener otras opciones de calcular asentamiento, ¿ok? Pero básicamente son casos especiales ya, ¿no? Que ya quedan un poco más para quien quiera especializarse en el tema, ¿ok? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, consultas. Una consulta, ingeniero. Sí, El examen del día lunes va a ser netamente de esta segunda parte de lo que es sí, cimentaciones solo profundas. segunda parte. Sí, solo segunda parte. Ok, ingeniero. Gracias. Perfecto. Bueno, simplemente para cerrar, digamos, que hoy en día se hace a través de programas de computadora y que no da el tiempo para que veamos es el caso de pilotes sometidos a cargas laterales, ¿no? Entonces, en estos casos, les estoy dejando aquí material, ¿no? Para quien quiera a nivel de monografía o seminario, tesis, ¿no? Desarrollar más el tema, el caso de cargas de pilotes sometidos a cargas laterales, ¿no? Todo ese material que les envié es pilotes sometidos a cargas laterales, que se da en los casos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un pilote sometido a carga lateral, carga axial y momento flector. Entonces aquí el pilote se puede representar como soportado también lateralmente por un sistema de resortes del suelo. Solo que estos resortes son no lineales. Ya voy a explicar por qué. Una manera de resolver esto es agarrar un programa Run Element, ¿no? O SAP, Robot, etcétera, y simular el pilote con soportado lateralmente por resortes, ¿no? Solo que en suelos estos resortes son no lineales. ¿Por qué? Porque la constante K, aunque sea este suelo, por ejemplo, aún siendo todo arcilla, aún siendo el mismo suelo, el K de los resortes del suelo varía. ¿Por qué? Por el confinamiento del suelo. Mientras más profundo el suelo, mayores son las tensiones verticales y las tensiones de confinamiento. Por lo tanto, a nivel superficial, este suelo no ofrece mucho soporte, ¿no? Y ya conforme se incrementa la profundidad, eh, el suelo cada vez presenta mayor capacidad de soporte, aún siendo el mismo suelo, por causa de las tensiones confinantes y también esta constante K varía dependiendo, ¿no? De cuál es el desplazamiento lateral que tiene este pilote. Entonces, por eso se dice que son resortes no lineales, que justamente son estas curvas, ¿no? Que ustedes pueden ver a lo largo de la longitud del pilote, ¿no? Entonces pueden ver aquí que mientras mayor la profundidad, mayor es la fuerza, ¿no? De soporte de ese coeficiente de resorte. ¿Ok? Entonces esta presentación y todos esos archivos que les envié es el tratamiento, ¿no? De pilotes ante el efecto de cargas laterales. Esto no cae dentro del parcial, simplemente para que ustedes tengan documentación de cómo se desarrolla la formulación, ¿no? Esta es la ecuación de equilibrio, ¿no? De un infinitésimo de pilote.
Y aquí está todo el desarrollo de la elástica, ¿no? De pilotes, convención de señales en la formulación. Les mandé un manual que se llama eh, manual, ¿no? En PDF, eh, que detalla de forma mucho más ampliada, ¿no? Esta formulación. La solución que les estoy mostrando es por diferencias finitas. Esta es la formulación por diferencias finitas de un pilote cargado lateralmente y las condiciones de borde, ¿no? Que permiten solucionar el problema. Ok, entonces en ese documento está plasmado, digamos, eh, todo el detalle, ¿no? De la formulación por elementos finitos, dependiendo también de esa formulación cambia en función de las condiciones de borde, ¿no? Si el piloto está empotrado en un cabezal, si no está empotrado, etcétera. Y les coloqué unos documentos también en Excel. ¿Qué son esos documentos en Excel? Es la aplicación práctica de diferencias finitas ya de esas fórmulas, ¿no? Para poder hacer la evaluación de pilotes en, eh, en Excel, ¿no? Ingeniero, ¿y es Entonces, posible encontrar un asentamiento angular? sí, sí, con estos programas se puede hallar ese desplazamiento. En función al desplazamiento, se saca la pendiente, ¿no? Con eso se obtiene el desplazamiento, la rotación, ¿no? Que sería del piloto en sí. Eso se debe a un momento, ¿no? Porque eso creo que el ingeniero Killian en hiperestática nos habló. Claro, o sea, las cargas laterales presentan momentos flectores, que es lo que les voy a mostrar ya. Esto simplemente para quien quiera ver. Este es uno de los archivos que les pasé, que se llama, no sé si están viendo el archivo de Excel. Sí, Entonces aquí está pila lateral, PY es el nombre del archivo, example 1, ejemplo 1. Entonces aquí yo entro con algo que quiero hacer para quien quiera hacer una monografía o trabajo final. Quiero trasladar estas planillas de las unidades en libras a unidades en kilonewtons, metros, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo digo cuál es la longitud, digamos, total de mi pilote, length, en cuántas divisiones, 60. Son 300 pies, por ejemplo, que sería algo así como 90 metros. Esfuerzo de corte, que sería la carga lateral sobre el pilote, la carga axial en el inicio del pilote y la carga final en la base del pilote, ¿no? Se puede emplear carga cíclica, características del suelo. Aquí se trabaja con solamente un estrato, pero aquí yo puedo ir colocando varios estratos, ¿no? Del suelo. El factor de cohesión del suelo según las curvas PY. Las curvas PY son esas curvas que me permiten
En función del desplazamiento del pilote, yo sé la constante de resorte, ¿no? Eso se llama una curva Pelle. Estos datos también en los manuales que yo les estoy adjuntando, ¿no? Que les adjunté en la documentación, están metidas ya las curvas Pelle, densidad del suelo, deformación última a 50%, perdón, deformación al 50% de la tensión última del suelo. Esto se puede obtener del ensayo triaxial que hablamos ayer. Tipo de suelo, 0 si es vacío, 1 si es suelo arcilloso suave a firme y 3 si es, 3 si es arena, ¿no? Sí, yo también puedo entrar con mis curvas Pelle. Pueden ver esos manuales para quien quiera entrar en más detalle. Bueno, estos son los valores también que están especificados en el manual. Y aquí yo tengo, ¿no? Para esas cargas que había colocado, tengo exactamente, ¿no? Cómo varía la resistencia del suelo en este primer gráfico. Aquí yo obtengo, ¿no? Justamente lo que hablábamos, la deflexión lateral del pilote por el efecto de curvatura. Entonces aquí yo veo la curvatura del pilote. Aquí yo veo cómo los momentos flectores se van a generar en el pilote a lo largo de su longitud por efecto de esa carga lateral. Las fuerzas axiales que se van a desarrollar en el pilote a lo largo de su longitud. Y básicamente toda la respuesta elástica del pilote, ¿no? Aquí son las propiedades del suelo, ¿no? Que se jalan. Esta es una base de datos de donde se pueden jalar, ¿no? Las curvas, aquí están ya en este gráfico configuradas las curvas Pelle de cómo es un proceso iterativo, ¿no? Que está mejor descrito en los manuales que les comenté. Eso simplemente para que ustedes tengan una noción, ¿no? De cómo se consideran la respuesta elástica de pilotes ante esfuerzos laterales. ¿Ok? Entonces con esto estaríamos finalizando nuestro módulo y haríamos el parcial solamente de fundaciones profundas el día lunes a las 4 de la tarde. ¿Ok? Ingeniero, una Sí. consulta antes. La presentación del práctico opcional, ¿cómo se lo podríamos hacer? No, la presentación es simplemente para que practiquen para el examen. ¿Ok? Ya. Gracias. Ok. Bueno, entonces con esto estaríamos finalizando nuestro módulo.